Mi madre echó a mi hija de 8 años porque se negó a hacer tareas pesadas mientras los hijos de mi hermana se burlaban de ella y la insultaban. Mamá gritó: «Los niños perezosos no merecen refugio». Mi hija se fue y no se la pudo encontrar por horas. Mi hermana finalmente me llamó diciendo: «¿Está tu hija contigo? No la he visto en todo el día». Grité: «Estoy en el trabajo. ¿Qué quieres decir con que está desaparecida?». Así que llamé a la policía y presenté un reporte de persona desaparecida de emergencia. Cuando la encontraron y me llamaron, cuando la vi, me quedé paralizada. Nunca pensé que estaría escribiendo esta historia, pero aquí estoy, 18 meses después, finalmente lista para compartir lo que le pasó a mi familia y cómo todo cambió en un solo día. Esta es una historia sobre traición, negligencia y, en última instancia, justicia servida fría. Mi nombre es Elena, y soy una madre soltera de 34 años, de la niña más increíble del mundo, Sofía. Sofía ahora tiene 10 años, pero cuando esta historia tuvo lugar, acababa de cumplir 8. Su padre se fue cuando ella tenía 2 años, dejándonos que nos las arregláramos solas. Ha sido difícil, pero hemos logrado construir una buena vida juntas. Hace 2 años trabajaba como enfermera en el hospital local, haciendo turnos largos para llegar a fin de mes. Los horarios eran brutales, especialmente los turnos de 12 horas que a veces se extendían a 14 horas cuando faltaba personal. Odiaba dejar a Sofía por tanto tiempo, pero no tenía mucha opción. El cuidado infantil era caro, y mi madre, Carmen, se había ofrecido a ayudar cuidando a Sofía durante mis turnos. En ese momento, mi madre vivía en una casa grande que había heredado de mi abuela. Era una casa colonial de 4 habitaciones con un gran patio trasero, perfecto para que los niños jugaran. Mi hermana Ana también vivía allí con sus 2 hijos, Diego, de 9 años, y Lucía, de 7. Ana se había divorciado el año anterior y mantuvo su apellido de casada cuando se mudó de vuelta con mamá para ahorrar dinero. En papel, parecía el arreglo perfecto. Sofía tendría primos con quienes jugar, y mamá tendría ayuda con todos los niños. Lo que no me di cuenta era que este arreglo se convertiría en una pesadilla para mi hija. Los problemas empezaron lentamente. Sofía llegaba a casa de mamá más callada de lo usual. Cuando le preguntaba sobre su día, solo se encogía de hombros y decía que estaba bien. Pensé que solo estaba cansada de jugar con sus primos. Pero conforme las semanas se convirtieron en meses, noté otros cambios. Sofía empezó a tener pesadillas, y se aferraba a mí cada vez que mencionaba ir a casa de la abuela. «Mami, ¿tengo que ir a casa de la abuela mañana?», preguntaba con una mirada de terror en sus ojos. «Cariño, sabes que mami tiene que trabajar», le explicaba. «Pero puedes jugar con Diego y Lucía». Sofía solo asentía y se quedaba callada. Debería haber presionado más. Debería haber hecho más preguntas. Pero estaba exhausta, trabajando turnos dobles solo para mantenernos a flote, y confiaba en mi madre y hermana para cuidar a Sofía. La verdad empezó a salir a la luz poco a poco. Sofía mencionó que la abuela la hacía hacer tareas de niños grandes, mientras Diego y Lucía jugaban. Cuando le pregunté qué tipo de tareas, Sofía dijo cosas como aspirar toda la casa, lavar platos y limpiar baños. Pensé que tal vez mamá solo estaba tratando de enseñarle responsabilidad a Sofía, aunque 8 años parecía joven para tareas tan pesadas. Entonces Sofía empezó a mencionar que Diego y Lucía la insultaban. «Dicen que soy estúpida y fea», susurró una noche mientras la arropaba. «Diego dijo que no soy realmente parte de la familia porque mi papá se fue». Mi sangre hirvió. Llamé a Ana la mañana siguiente, pero ella lo minimizó. «Los niños son niños, Elena. Solo están jugando. Sofía necesita endurecerse». «¿Jugando?», exploté. «La están acosando». «Estás siendo dramática». «Elena», dijo Ana. «Tal vez si Sofía no fuera tan sensible, encajaría mejor. Debería haber sacado a Sofía de esa casa en ese mismo momento. Debería haber encontrado otra solución, incluso si eso significaba endeudarnos por el cuidado infantil. Pero no lo hice. Estaba cansada, estresada y convencida de que las cosas mejorarían. No tenía idea de cuánto peor estaban a punto de ponerse. El punto de quiebre llegó un martes en marzo. Había tomado un turno extra en el hospital porque una de nuestras enfermeras había llamado enferma. Significaba que trabajaría de 7 a.m. a 7 p.m., pero el pago de horas extras ayudaría a cubrir la próxima fiesta de cumpleaños de Sofía. Dejé a Sofía en casa de mamá a las 6:30 am, dándole un abrazo extra largo. «Pórtate bien con la abuela», dije besando su frente. «Lo haré, mami», respondió Sofía, pero se veía asustada. Pasé todo el día corriendo entre pacientes,
lidiando con emergencias y tratando de mantenerme al día con las demandas constantes del hospital. Alrededor de las 3 p.m., recibí un texto breve de mamá. Sofía está bien. No te preocupes por llamar. Pensé que era dulce que fuera considerada con mi horario ocupado. A las 6 p.m., durante mi descanso para cenar, traté de llamar para verificar cómo estaba Sofía, pero nadie contestó. Supuse que probablemente estaban cenando o los niños estaban jugando afuera. Envié un texto. ¿Cómo está Sofía? Espero que se esté portando bien. No hubo respuesta. Para las 6 p.m. empezaba a preocuparme. Llamé de nuevo y esta vez Ana contestó. «Hola, Elena», dijo, y algo en su voz hizo que se me cayera el estómago. «Hola, Ana. ¿Cómo está Sofía? ¿Puedo hablar con ella?» Hubo una pausa. «De hecho, estaba a punto de llamarte. ¿Está Sofía contigo?» «¿Qué quieres decir si está conmigo? Estoy en el trabajo. La dejé en casa de mamá esta mañana». «Bueno, no está aquí. No la he visto en todo el día. De hecho, el teléfono se me resbaló de la mano y se estrelló contra el suelo. Otras enfermeras en la sala de descanso levantaron la vista, preocupadas. Me apresuré a recoger el teléfono. «¿Qué quieres decir con que no la has visto en todo el día?» «¿Dónde está? Pon a mamá al teléfono». «Mamá no está aquí. Se fue a su club de lectura alrededor de las 7. Elena, ¿cuándo fue la última vez que hablaste con Sofía?» «No he hablado con ella desde que la dejé esta mañana». «Ana, ¿dónde está mi hija?» «No lo sé. Pensé que había estado con mamá todo el día, pero cuando llegué a casa del trabajo, mamá se estaba preparando para salir y dijo que Sofía se había ido hace horas». Mis manos temblaban tanto que apenas podía sostener el teléfono. ¿Se fue? ¿Qué quieres decir con que se fue? Tiene 8 años. Mira, estoy segura de que está bien. Tal vez fue a casa de una amiga o... Voy a llamar a la policía, dije, colgando antes de que Ana pudiera decir otra palabra. Corrí hacia mi supervisora y le expliqué la situación. Inmediatamente me aprobó para irme, y corrí a casa mientras simultáneamente llamaba al 911. La operadora era calmada y profesional, preguntando por la descripción de Sofía, qué llevaba puesto y cuándo fue vista por última vez. «Necesito presentar un reporte de persona desaparecida de emergencia», dije, con la voz quebrada. «Mi hija de 8 años está desaparecida». Para cuando llegué a la estación de policía, apenas me estaba manteniendo en pie. La detective Herrera, una mujer amable con cabello canoso y ojos gentiles, tomó mi declaración. Les di una foto reciente de Sofía. Describí su ropa y proporcioné todos los detalles que pude recordar sobre haberla dejado esa mañana. «Vamos a encontrarla», me aseguró la detective Herrera. «Estamos emitiendo una alerta Amber y movilizando equipos de búsqueda. ¿Puedes pensar en algún lugar donde Sofía pueda ir? ¿Alguna amiga? ¿Pariente? ¿Lugares favoritos?» Me devanaba los sesos. Sofía era tímida y aún no tenía muchas amigas. Solo nos habíamos mudado a este pueblo hace un año por mi trabajo en el hospital. Conocía nuestro vecindario. Pero ¿a dónde iría una niña de 8 años cuando estaba asustada y sola? Las siguientes horas fueron las más largas de mi vida. Me senté en mi auto afuera de la casa de mamá, esperando cualquier noticia. Los autos de policía habían estado yendo y viniendo, y podía ver a los oficiales interrogando a mamá y Ana. Los vecinos se habían unido a la búsqueda, caminando por el parque local y gritando el nombre de Sofía. A las 9:47 p.m. sonó mi teléfono. La voz de la detective Herrera era gentil pero seria. «Elena, encontramos a Sofía. Está a salvo, pero está en el hospital. Necesitas venir de inmediato». «¿El hospital? ¿Está herida? ¿Qué pasó?» «Solo ven rápido. Te explicaremos todo cuando llegues aquí». Rompí todos los límites de velocidad llegando al hospital. Cuando llegué, la detective Herrera me estaba esperando con una trabajadora social llamada señora Ramírez. Me llevaron a una habitación privada en el área pediátrica. «Antes de que veas a Sofía necesitamos prepararte», dijo la detective Herrera. «Está físicamente bien, pero ha pasado por una experiencia traumática. Fue encontrada escondida en un cobertizo abandonado a unas 2 millas de la casa de tu madre. Ha estado ahí desde alrededor de las 10 a.m. ¿Las 10 a.m.? Eso fue hace 11 horas. Elena», dijo gentilmente la señora Ramírez. «Sofía nos ha dicho algunas cosas muy preocupantes sobre lo que pasó en la casa de tu madre hoy. Necesitamos discutir esto antes de que la veas». Me llevaron a una pequeña sala de conferencias y cerraron la puerta. Lo que me dijeron después me heló la sangre. Según la declaración de Sofía, esa mañana había empezado como cualquier otra. Mamá había hecho desayuno para Diego y Lucia, pero le dijo a Sofía que tenía que esperar hasta después de terminar sus tareas matutinas. Estas tareas incluían fregar el piso de la cocina en sus manos y rodillas, limpiar los 3 baños y hacer 2 cargas de lavandería. Mientras Sofía trabajaba,
Diego y Lucia estaban jugando videojuegos y viendo televisión. Empezaron a burlarse de ella, llamándola Cenicienta y la sirvienta. Cuando Sofía preguntó si podía desayunar, Diego le dijo que los sirvientes comen después que todos los demás. Lucía, aparentemente siguiendo el ejemplo de su hermano, empezó a llamar a Sofía niña basura y dijo que olía mal. Cuando Sofía empezó a llorar, Diego le dijo que dejara de ser bebé y que tal vez su papá se fue porque era muy molesta. Sofía había ido a buscar a mamá, quien estaba en la sala leyendo. Le dijo a mamá que Diego y Lucia estaban siendo crueles y preguntó si por favor podía desayunar. Según Sofía, mamá se enojó y dijo que Sofía estaba causando problemas y necesitaba dejar de ser dramática. Tus primos solo están jugando, había dicho supuestamente mamá. Tal vez si terminaras tus tareas más rápido, tendrías tiempo para jugar también. Pero la situación escaló cuando Sofía se negó a limpiar el garaje. Mamá aparentemente le había dado una lista de tareas que incluía organizar todas las herramientas, barrer el piso y mover cajas pesadas. Sofía, exhausta y hambrienta, dijo que no podía levantar las cajas. Fue entonces cuando mamá explotó. Los niños perezosos no merecen refugio. Mamá había gritado, según el relato de Sofía. Si no puedes cumplir con tu parte, entonces puedes encontrar otro lugar donde vivir. Mamá entonces había agarrado a Sofía del brazo. La arrastró hasta la puerta principal y literalmente la empujó afuera, cerrando la puerta detrás de ella. Diego y Lucía habían observado desde la ventana, riéndose y haciendo muecas a Sofía mientras estaba en el porche, llorando. Sofía había tocado la puerta, suplicando que la dejaran entrar, pero mamá había gritado a través de la puerta que podía regresar cuando estuviera lista para ser útil. Sofía esperó en el porche por más de una hora, pero nadie vino a dejarla entrar. Asustada, hambrienta y sola, Sofía se había alejado de la casa. Recordaba haber visto un viejo cobertizo detrás de algunos árboles durante caminatas previas por el vecindario, y ahí fue donde se escondió. Había estado ahí por 11 horas, asustada de salir, asustada de regresar a casa de mamá, y sin saber cómo contactarme en el trabajo. Mientras la detective Herrera y la señora Ramírez me contaban esta historia, sentí como si fuera a enfermarme. Mi inocente y dulce niña había sido tratada como una sirvienta, abusada emocionalmente, y luego literalmente echada de la casa por mi propia madre. La mujer en quien había confiado para cuidar a Sofía la había traumatizado de la peor manera posible. ¿Puedo verla ahora?, pregunté. Mi voz apenas un susurro. Me llevaron al cuarto de Sofía. Cuando entré y la vi acostada en la cama del hospital, viéndose tan pequeña y frágil, me quedé paralizada. Llevaba una bata de hospital, y su ropa estaba en una bolsa cerca, sucia y desgarrada por su día escondida en el cobertizo. Su cara estaba manchada con lágrimas secas, y tenía rasguños en los brazos por meterse en el pequeño cobertizo. Pero fueron sus ojos los que me rompieron el corazón. Estaban vacíos, huecos, como si algo dentro de ella hubiera muerto. Cuando me vio, no corrió a mis brazos como usualmente hacía. Solo me miró con esta expresión de pura derrota. «¿Mami?», susurró. «Perdón por haber sido mala». Me desmoroné. Corrí a su lado y la abracé en mis brazos, sosteniéndola tan fuerte como me atrevía. «No fuiste mala, bebé. No hiciste nada malo». «Nada». «Mami está muy, muy arrepentida». Sofía se aferró a mí y empezó a sollozar. La abuela dijo que era perezosa. Diego dijo que papá se fue porque soy molesta. Trato de ser buena, mami. Traté tanto. Eres buena. Sofía, eres perfecta. Esto no es tu culpa. Nos abrazamos y lloramos hasta que ambas estuvimos exhaustas. El doctor entró a revisar a Sofía y confirmó que estaba deshidratada y tenía algunos cortes y moretones menores, pero por lo demás estaba físicamente bien. El trauma psicológico, sin embargo, era una historia diferente. La señora Ramírez explicó que Servicios de Protección Infantil necesitaría investigar el incidente. Aunque no me sospechaban de ningún acto indebido, necesitaban asegurar la seguridad de Sofía y documentar lo que había pasado. Les aseguré que cooperaría completamente y que Sofía nunca volvería a ir a casa de mi madre. Llegamos a casa alrededor de la 1 a.m. Sofía no quería dormir en su propia cama, así que la dejé acurrucarse a mi lado. Siguió despertándose durante toda la noche, llamándome para asegurarse de que aún estuviera ahí. La mañana siguiente, llamé al trabajo y pasé el día solo abrazando a Sofía y tratando de procesar lo que había pasado. También empecé a hacer llamadas telefónicas. La primera fue a un abogado familiar, David, quien venía muy recomendado. La segunda fue a una psicóloga infantil, doctora Jennifer, que se especializaba en trauma,
Pero no había terminado. Estaba furiosa y quería respuestas. Llamé a mi madre. Carmen, dije cuando contestó, sin molestarme con formalidades. Elena, gracias a Dios. He estado preocupada. ¿Está bien, Sofía? La policía dijo, no te atrevas a fingir que estás preocupada por Sofía. La echaste de tu casa. Abandonaste a una niña de 8 años. Ahora espera un minuto, dijo mamá, su voz poniéndose defensiva. Sofía estaba siendo desafiante e irrespetuosa. Estaba tratando de enseñarle disciplina. ¿Disciplina? La hiciste fregar pisos y limpiar baños mientras Diego y Lucia jugaban. Dejaste que la atormentaran, y luego literalmente la echaste de la casa. No la eché. Le dije que podía regresar cuando estuviera lista para comportarse. Tiene 8 años. Pudo haber sido secuestrada, atropellada por un auto o peor. Pasó 13 horas escondida en un cobertizo porque tenía mucho miedo de volver a casa. Estás siendo dramática, Elena. Los niños son más resistentes de lo que piensas. Fue entonces cuando me di cuenta de que mi madre no sentía absolutamente ningún remordimiento por lo que había hecho. En su mente estaba justificada. Sofía solo estaba siendo difícil, y mamá había estado enseñándole una lección. Tienes razón, mamá. Los niños son resistentes, y Sofía va a estar perfectamente bien, porque nunca te va a ver de nuevo. Colgué antes de que pudiera responder. Durante las siguientes semanas, Sofía empezó terapia con la doctora Jennifer. Fue desgarrador ver a mi niña confiada y burbujeante luchar con ansiedad y miedo. Tenía miedo de estar sola, miedo de que no regresara del trabajo, y miedo de que era mala y merecía ser abandonada. La doctora Jennifer explicó que Sofía estaba experimentando síntomas de trauma y que tomaría tiempo y paciencia ayudarla a sanar. También recomendó que Sofía no tuviera contacto con mamá, Ana, Diego o Lucía mientras trabajaba a través de sus sentimientos. Mientras tanto, las ruedas legales estaban girando. David, mi abogado, explicó que aunque lo que mi madre hizo era moralmente reprensible, probar cargos criminales sería difícil. Sin embargo, creía que teníamos un caso fuerte para una demanda civil basada en negligencia, angustia emocional y poner en peligro a un menor. La investigación de CPS fue exhaustiva. Entrevistaron a Sofía múltiples veces, usando técnicas amigables para niños para obtener su historia. También entrevistaron a mamá, Ana, Diego y Lucía. La investigadora, señora Rodríguez, era profesional pero claramente perturbada por lo que encontró. El relato de tu madre de los eventos no coincide con el de Sofía o incluso con el de tu hermana, me dijo la señora Rodríguez durante una de nuestras reuniones. Tu madre afirma que Sofía solo estaba siendo pedida a hacer tareas apropiadas para su edad, pero la lista de tareas que encontramos sugiere lo contrario. Una niña de 8 años no debería ser esperada a limpiar múltiples baños, hacer lavandería o mover objetos pesados. También encontró evidencia de que este tratamiento había estado ocurriendo por meses, no solo ese día. Diego y Lucia, cuando fueron entrevistados por separado, admitieron que Sofía siempre recibía más tareas que ellos y que eran alentados a burlarse de ella sobre su padre que se fue. Tu hermana afirmó que no estaba consciente de la extensión del problema, continuó la señora Rodríguez. Pero admite que escuchó a tu madre gritándole a Sofía y la vio haciendo tareas mientras sus propios hijos jugaban. Dice que pensó que era para formar carácter. El reporte final de CPS fue condenatorio. Aunque no removieron a Diego y Lucia del hogar, mandataron que mamá y Ana asistieran a clases de crianza y manejo de la ira. También emitieron una orden de protección declarando que mamá no podía tener contacto sin supervisión con Sofía. El reporte de CPS también reveló detalles adicionales perturbadores que no habían salido a la luz durante la investigación inicial. La señora Rodríguez había entrevistado a la niñera previa de Sofía, señora García, quien había cuidado a Sofía ocasionalmente antes de que empezáramos el arreglo con mamá. La señora García reportó que Sofía había mencionado estar cansada de limpiar y que había preguntado si era normal que los niños hicieran trabajo de adultos. Pensé que tal vez solo estaba ayudando con tareas simples, le dijo la señora García a la investigadora, pero ahora me doy cuenta de que estaba tratando de decirme que algo estaba mal. Debería haber hecho más preguntas. El reporte también incluía declaraciones de la maestra de Sofía, señora Johnson, quien había notado cambios en el comportamiento y rendimiento académico de Sofía durante los últimos meses. Sofía se había vuelto retraída, frecuentemente se quedaba dormida en clase, y sus calificaciones habían bajado de sobresalientes a regulares y malas. Sofía solía ser una de mis estudiantes más comprometidas, le había dicho la señora Johnson a CPS. Alrededor de noviembre, empezó a parecer exhausta y distraída. Cuando le preguntaba si todo estaba bien en casa, solo asentía y cambiaba el tema,
Noté que a menudo tenía hambre y pedía bocadillos extra durante nuestras fiestas de clase. Este detalle me golpeó como un puñetazo en el estómago. Mi hija había estado pasando hambre mientras yo pensaba que estaba siendo alimentada y cuidada. La regla de esperar hasta después de las tareas aparentemente significaba que Sofía a menudo se iba sin desayuno y a veces sin almuerzo, dependiendo de cuánto tardaran sus tareas asignadas. La investigación también reveló que mamá había estado contándole a otros miembros de la familia una historia completamente diferente sobre las visitas de Sofía. Había estado presentando a Sofía como consentida, demandante e irrespetuosa, sentando las bases para justificar su tratamiento. Varios parientes habían empezado a evitar a Sofía en las reuniones familiares porque creían las mentiras de mamá. Mi prima Raquel me llamó después de que el reporte de CPS se conociera en la familia. «Elena, te debo a ti y a Sofía una disculpa enorme», dijo llorando. Mamá le dijo a todos que Sofía estaba portándose mal y siendo irrespetuosa. Dijo que la estabas criando sin disciplina y que Sofía era grosera con Diego y Lucia. De hecho, evité hablar con Sofía en Navidad porque pensé que era una niña problemática. ¿Te dijo que Sofía era el problema?, pregunté, incrédula. Dijo que Sofía estaba celosa de Diego y Lucía, y que estaba tratando de meterlos en problemas, mintiendo sobre ser molestada. Hizo que sonara como si Sofía fuera la acosadora, no la víctima. Me siento enferma sabiendo que le creí. Raquel no era la única. Mamá había envenenado sistemáticamente a nuestra familia extendida contra Sofía por meses, asegurando que si Sofía alguna vez trataba de buscar ayuda, sería descartada como problemática. Era un nivel de manipulación que era casi sociopático. La evaluación psicológica que fue parte de la investigación de CPS fue igualmente reveladora. La doctora Patricia, una psicóloga forense, había evaluado tanto a Sofía como la dinámica familiar. Su reporte declaró que Sofía mostraba signos claros de trauma complejo, incluyendo hipervigilancia, desregulación emocional y síntomas consistentes con abuso psicológico continuo. Pero la evaluación de la doctora Patricia sobre mamá fue lo que realmente me abrió los ojos. La señora Carmen exhibe rasgos consistentes con trastorno narcisista de la personalidad, declaró el reporte. Muestra un patrón de autopercepción grandiosa, falta de empatía y una tendencia a explotar relaciones para ganancia personal. Su tratamiento de Sofía parece estar motivado por una necesidad de mantener control y dominancia, más que por cualquier preocupación genuina por disciplina o formación de carácter. La evaluación notó que mamá no mostró remordimiento genuino por sus acciones y consistentemente desvió la responsabilidad. Cuando se le preguntó sobre el estado emocional de Sofía, la preocupación principal de la señora Carmen era cómo la situación se reflejaba en su reputación, más que en el bienestar de la niña, escribió la doctora Patricia. La evaluación de Ana fue algo diferente pero igualmente perturbadora. La señora Ana demuestra comportamientos facilitadores y parece haber sacrificado el bienestar de su sobrina para mantener su propia situación de vida cómoda, declaró el reporte. Admite haber presenciado tratamiento inapropiado, pero lo racionalizó como no ser su lugar interferir con las decisiones de crianza de su madre. La doctora Patricia notó que la motivación primaria de Ana parecía ser asegurar que sus propios hijos no fueran sujetos al mismo tratamiento. La señora Ana parece haber tomado una decisión consciente de permitir que Sofía cargara con la responsabilidad de tareas domésticas excesivas para proteger a sus propios hijos de expectativas similares. Pero quería más que solo una palmada en la muñeca. Quería que entendieran las consecuencias completas de sus acciones. Durante este periodo, también aprendí más sobre lo que Sofía había soportado a través de sus sesiones de terapia. La doctora Jennifer usó terapia de juego y arte terapia para ayudar a Sofía a expresar sentimientos que no podía poner en palabras. Los dibujos que Sofía hizo durante estas sesiones fueron desgarradores. Un dibujo mostraba una figura de palitos de una niña fregando un piso mientras dos otros niños jugaban videojuegos en el fondo. Otro mostraba a la misma niña parada afuera de una casa con lágrimas corriendo por su cara, mientras caras en las ventanas señalaban y se reían. Pero el dibujo más devastador fue uno que Sofía tituló El cobertizo. Mostraba una figura diminuta acurrucada en un espacio oscuro, con sombras aterradoras alrededor. Cuando la doctora Jennifer le pidió a Sofía que le contara sobre el dibujo, Sofía dijo, «Aquí es donde fui cuando nadie me quería más». «¿Cómo te sentiste en el cobertizo?», había preguntado gentilmente la doctora Jennifer. «Asustada y hambrienta», respondió Sofía. «Pero también invisible. Nadie podía verme para estar enojado conmigo». La doctora Jennifer me explicó que Sofía había internalizado el abuso a tal grado que creía que se lo merecía. Sofía ha desarrollado una respuesta de trauma donde trata de hacerse invisible para evitar conflicto,
dijo. Ha aprendido que sus necesidades y sentimientos no importan, lo cual es increíblemente dañino para el desarrollo de un niño. Las sesiones de terapia también revelaron que Sofía había estado teniendo episodios disociativos durante el peor abuso. A veces, cuando la abuela gritaba muy fuerte, pretendía que estaba en otro lugar, le dijo Sofía a la doctora Jennifer. Pensaba en estar en el parque con mami, y entonces no podía escuchar las palabras crueles más. Aprender sobre estos mecanismos de supervivencia me rompió el corazón de nuevo. Mi hija de 8 años había desarrollado mecanismos de defensa psicológicos, típicamente vistos en adultos con historias de trauma severo. Alrededor de este tiempo, también empecé a recibir presión de otros miembros de la familia para dejarlo ir y seguir adelante por el bien de la unidad familiar. Mi tío Tomás me llamó una noche con lo que claramente pensaba que era un consejo sabio. Elena, sé que Carmen cometió errores, pero se está haciendo mayor y está aferrada a sus costumbres. Dijo, tal vez es hora de perdonar y olvidar. Sofía parece estar bien ahora. Tío Tomás, ¿perdonarías y olvidarías si alguien echara a tu bisnieta de su casa y la dejara esconderse en un cobertizo por 11 horas? Pregunté, refiriéndome a Lucia. Bueno, eso es diferente. No, no es diferente. Es exactamente lo mismo. Sofía merece tanto protección y amor como Lucia. El hecho de que mamá sea mayor no excusa el abuso infantil. Pero piensa en la familia, Elena. Esta demanda está desgarrando a todos. La familia se desgarró en el momento en que mamá decidió abusar de mi hija. Solo me estoy asegurando de que haya consecuencias por esa decisión. Estas conversaciones me hicieron darme cuenta de cuán profundamente arraigada estaba la disfunción de la familia. Estaban más preocupados por mantener la apariencia de armonía familiar que por proteger realmente a los niños. Reforzó mi decisión de mantener a Sofía alejada de todos ellos. Mientras tanto, el proceso de sanación de Sofía era continuo y complicado. Algunos días parecía su antiguo yo, riendo y jugando sin preocupación alguna. Otros días regresaba y se volvía pegajosa y temerosa. El trauma la había cambiado fundamentalmente, y tuve que aprender a criar a una niña que había pasado por algo que no podía entender completamente. Una noche particularmente difícil, Sofía tuvo un colapso completo cuando le pedí que limpiara su cuarto. Empezó a hiperventilar y llorar, diciendo que sentía por ser perezosa y que lo haría mejor. «Limpiaré toda la casa, mami», sollozó. «Por favor, no me hagas irme. Seré buena, lo prometo». Me tomó 20 minutos calmarla y ayudarla a entender que las tareas normales de la infancia eran diferentes de lo que había experimentado en casa de mamá. La doctora Jennifer me había advertido que las situaciones cotidianas podrían activar la respuesta de trauma de Sofía, pero verlo pasar era devastador. También tuve que lidiar con mis propios sentimientos de culpa e ira. Había noches cuando no podía dormir, repasando cada conversación con mamá, buscando señales que había perdido. Empecé a ver a un terapeuta yo misma, Dr. Miguel, para ayudar a procesar mi propio trauma de la situación. «Estás experimentando trauma secundario», explicó el Dr. Miguel. Cuando alguien que amas es severamente lastimado, especialmente tu hijo, crea su propia respuesta de trauma. No solo estás lidiando con la sanación de Sofía, estás lidiando con tus propios sentimientos de impotencia y traición. El doctor Miguel me ayudó a entender que mi ira no solo era normal, sino necesaria. Tu rabia es protectora, dijo. Es la forma de tu mente de asegurar que esto nunca vuelva a pasar. La clave es canalizar esa ira hacia acción positiva en lugar de dejar que te consuma. El proceso legal también estaba cobrando su precio. Se programaron deposiciones y tuve que revivir toda la pesadilla, mientras los abogados hacían preguntas detalladas sobre cada aspecto del abuso de Sofía. El abogado de mamá era particularmente agresivo, tratando de pintarme como una madre sobreprotectora que estaba exagerando el trauma de Sofía para ganancia financiera. ¿No es cierto, señora Elena, que los niños a menudo exageran cuando buscan atención?, preguntó el abogado de mamá durante mi deposición. Sofía no estaba buscando atención, respondí firmemente. Estaba buscando seguridad, y en lugar de encontrarla con su abuela, encontró abuso. ¿Pero no crees que presentar esta demanda le está enseñando a Sofía que debería culpar a otros por sus problemas en lugar de tomar responsabilidad? David objetó antes de que pudiera responder. Pero la pregunta reveló la estrategia de la defensa. Iban a argumentar que responsabilizar a mamá era de alguna manera dañino para el desarrollo del carácter de Sofía. Durante la deposición de mamá, sus verdaderos colores realmente se mostraron. Cuando se le preguntó sobre el día que echó a Sofía, no mostró remordimiento alguno. Sofía estaba siendo desafiante e irrespetuosa, declaró. Le dije que los niños perezosos no merecen refugio porque estaba tratando de motivarla a trabajar más duro.
¿Le dijo a una niña de 8 años que no merecía refugio? Preguntó David. Le estaba enseñando que las acciones tienen consecuencias. ¿Qué consecuencia esperaba que una niña de 8 años aprendiera de ser abandonada afuera de su casa? Esperaba que regresara lista para comportarse apropiadamente. ¿Por 13 horas? No sabía que serían 13 horas. Asumí que Elena vendría por ella cuando saliera del trabajo. Esta respuesta fue particularmente condenatoria, porque mostró que mamá nunca había tenido la intención de dejar entrar a Sofía de nuevo. Había esperado que yo dejara el trabajo temprano para recoger a mi hija mal portada, lo que habría resultado en que perdiera pago y posiblemente mi trabajo. La deposición de Ana fue igualmente reveladora, pero de una manera diferente. A diferencia de mamá, Ana parecía entender que lo que había pasado estaba mal, pero sus explicaciones dejaron claro que había sido cómplice desde el principio. Sabía que Sofía estaba haciendo más tareas que Diego y Lucía, admitió. Pero mamá dijo que era porque Sofía necesitaba más disciplina que mis hijos. ¿Alguna vez cuestionaste por qué Sofía necesitaba más disciplina? Mamá dijo que Elena estaba criando a Sofía sin límites apropiados y que Sofía estaba consentida. ¿Alguna vez consideraste que una niña de 8 años haciendo múltiples cargas de lavandería, fregando pisos y limpiando baños podría ser excesivo? Ana estuvo callada por un largo momento. Lo pensé a veces, pero mamá dijo que sería bueno para el carácter de Sofía, y honestamente significaba que Diego y Lucía tenían más tiempo para tarea y actividades. Esta admisión de que Ana había permitido que Sofía fuera sobrecargada para que sus propios hijos pudieran tener vidas más fáciles fue particularmente indignante. Había sacrificado el bienestar de su sobrina por la conveniencia de sus propios hijos. David presentó una demanda civil contra mi madre y Ana por negligencia, infligir intencionalmente angustia emocional y poner en peligro a un menor. La demanda buscaba daños por los gastos médicos de Sofía, costos de terapia y dolor y sufrimiento. El proceso de descubrimiento legal fue revelador. Descubrimos que Ana había estado consciente del tratamiento desigual por meses, pero lo había alentado activamente porque significaba que sus propios hijos tenían menos responsabilidades. Mensajes de texto entre mamá y Ana revelaron sus verdaderos sentimientos sobre Sofía. Esa niña está muy consentida, decía un texto de mamá. Elena la mima. Alguien necesita enseñarle cómo es el trabajo real. La respuesta de Ana. Tal vez algo de trabajo duro la hará menos llorona. Diego y Lucía piensan que es una bebé llorona. Otro intercambio mostró a Ana quejándose de que Sofía no estaba haciendo suficiente trabajo. Mamá, aún eres muy fácil con Sofía. Debería estar haciendo la ropa de Diego también. Él es mayor y tiene cosas más importantes que hacer. Leer estos textos me enfermó físicamente. Mi propia familia había conspirado para abusar de mi hija, y se sentían completamente justificados haciéndolo. La demanda tomó 8 meses en resolverse. Durante ese tiempo, Sofía continuó terapia y lentamente empezó a sanar. Aún estaba ansiosa y luchaba con autoestima.